Muy bien, gloria a Dios. Saludamos a todos los amigos y hermanos que nos siguen. Charlas de Café con Biblia. Estamos en nuestro episodio número 26 y vamos a continuar hablando hoy día acerca de guerra espiritual, liberación y excesos. Hay mucho para hablar. No vamos a hablar todo, pero vamos a tocar algunos puntos interesantes y nuestra idea es darles a las personas un poquito de tema para pensar y analizar estableciendo criterio desde lo que dice la palabra de Dios. Jaimito de la Vega, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido. Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia en las redes. Luchito, estamos tocando tal vez uno de los temas más espinosos que hay ahora, digamos, dentro de los temas de la iglesia hoy en día, ¿no? Digo un tema espinoso porque vemos con mucha frecuencia hoy por hoy muchas prácticas con respecto a la liberación, con respecto a la guerra espiritual en la iglesia. Digamos, esas prácticas se han posicionado de una manera muy fuerte en la iglesia porque son prácticas comunes y se les asigna importancia. Conozco de personas que tienen sus tiempos de oración en que casi todo el tiempo de oración están reprendiendo al diablo, reprendiendo, están liberando, están haciendo algo contra el diablo. O Y creo que es insultándolo, un tema, perdón, o insultándolo, porque hay gente que... o insultándolo, ¿no? A veces en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, el asunto de haber tocado este tema seguramente va a dar para varias entregas de nuestro programa, Luchito, Sí. ¿no? Ahora, yo recuerdo que hemos hablado algunas cosas, no hemos agotado el tema de la guerra espiritual, tenemos que hablar de liberación, pero yo recuerdo dos cosas. Yo recuerdo algo que tú dijiste que a mí me parece que tiene mucho sentido. Tú hablaste de una teología enferma, ¿no? Una teología enferma, una doctrina enferma. Mm. Y claro, cuando estábamos hablando de eso, veíamos que todas estas prácticas no logran ningún resultado. Ojalá lograran algo, ojalá se pueda comprobar que logran algo, pero al final decíamos una de las ideas que mencionábamos, que yo enfatizaba, son golpes al aire, ¿no? Golpes al aire que no logran nada. Luchito, ¿cómo vamos a seguir esta conversación, mi hermano? A ver. A ver, continuaremos en esta parte de la guerra espiritual tocando algunos excesos. Me gustaría eso porque ese es el punto, ¿no? Cuando dejamos de utilizar la palabra para descubrir con la ayuda del Espíritu Santo y con el uso de las herramientas correctas de interpretación bíblica, dejamos y a un lado hacemos todo eso y empezamos a usar la palabra como para justificar alguna práctica, alguna creencia. Y de ahí es donde desarrollamos estas teologías enfermas, ¿no? Ahora, creo que para beneficio tuyo nuestro y como nota aclaratoria para los que nos siguen, muchos no nos conocen tal vez, tanto Jaime como yo somos extraídos de una base y un trasfondo de doctrina pentecostal en la práctica. Creemos en el bautismo del Exacto. Espíritu Santo, Nuestras raíces son pentecostales. sí, sanidad, nuestra posición en Cristo, la obra perfecta, la obra redentora perfecta y completa de Jesús en la cruz, en su sepultura, en su resurrección y ascensión. Entonces, no venimos de doctrina renovada ni somos conservadores, lo cual nos hace raros, ¿no? Porque creemos un Sí. poco diferente aún dentro de la raíz pentecostal o qué sé yo. Pero esto tiene que ver más con el asunto de interpretar la Biblia, ¿no? Y quiero hacer un comentario ya para entrar en materia acerca de cuáles son las bases que se entienden en esta teología, como tú bien lo has dicho, y bueno, yo también lo he dicho, esta teología que está enferma, que adolece de muchos huecos y de muchas imprecisiones. Normalmente la gente toma Efesios capítulo 6 está hablando acerca del conflicto espiritual que hay, pero no es el único tema que habla Efesios 6, ¿no? Efesios 6, hablando desde el versículo 10, habla de tomar toda la armadura, estar firmes, describe la armadura, pero antes de eso dice, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Pablo habla de un conflicto, ahí está.
¿no? Y da a entender que, que el reino de las tinieblas está organizado. Habla de principados, potestades, gobernadores y ya nos da esa idea. Ponemos ahí un punto, podemos luego comentar, pero la gente luego va a 2 Corintios capítulo 10. Exacto. Esos dos versos los unen. Sí, y es interesante, mira que en mi comentario, bueno, no en mi comentario, sino en la, en el subtítulo de los editores, tengo una Biblia eh, de estudio y los títulos no son inspirados. Mira, dice la guerra espiritual. Mm, Interesante. Entonces ya te predispone, ¿no? Como para... Claro, los títulos siempre los han puesto los traductores, no son parte del texto original. Exacto. Y dice, verso 3, 2 Corintios 10:3 y siguientes, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí, no sé, alguien agarra y el auricular de atención al Señor y a la palabra cuelga, ¿no? Destrucción de fortalezas, ya. Entonces ya estamos añadiendo otro bloque de argumento a esto de esta teología, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, y de ahí se van al Antiguo Testamento, a Daniel, capítulo creo que es 10, Ujú. ¿no? Daniel 10, versículo Exacto. 13. Habla de un ayuno que tuvo Daniel, verso 10 en adelante. Daniel 10:10 en adelante. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces está hablando de un conflicto espiritual que el mensajero de parte de Dios había enfrentado. Ahora, ¿qué es Exacto. lo que hace la gente? Agarra Efesios 6, 2 Corintios 10, Daniel 10, lo mete en la licuadora, coloca 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros de agua, licúa y se lo toma, ¿no? Y ya tienes la teología de guerra espiritual, de potestades, de que hay que bajar una y otra cosa. Y no hay asidero. No hay asidero lógico. Para empezar, el segundo argumento que tengo, 2 Corintios 10, no está hablando de derribar potestades ni principados espirituales que estén asignados a cierto tipo de regiones geográficas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 4, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice argumentos. Exacto. Argumentos, no demonios, argumentos. Las fortalezas de 2 Corintios 10 son patrones, paradigmas de pensamiento, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Está hablando de Ajá. renovar la mente. Está hablando de Ajá. destruir mentiras del diablo, patrones de pensamiento que no están alineados con la palabra de Dios. Y eso se hace renovando el entendimiento. No tiene nada que ver con derribar fortalezas y principados y todo lo demás. Te cedo la palabra, hermano. Gracias, Luchito. Has tocado justamente tal vez el meollo de la cuestión, Luchito, ¿no? Porque justamente esos versículos que tú en este momento has mencionado, que se los saca de su contexto. Mira, lo primero que hacen para armar una teología, bueno, no solamente pasa con la doctrina de la guerra espiritual, Luchito, Mm, pasa con todas las doctrinas de la Biblia, ¿no? Que muchas veces para sustentar algún tipo de opinión, voy a decirlo así, más que de creencia, para sustentar algún tipo de opinión usan la Biblia, pero usan textos sacados de su contexto. Hay un dicho que siempre lo usamos nosotros, Luchito, un texto sacado de su contexto es un pretexto, ujú, ¿no? Y al final me interesa un poco analizar qué significa lo que ellos hacen.
Es algo absolutamente arbitrario unir textos de esta naturaleza. Están no solamente infringiendo la ley del contexto, que es importante, el principio, más bien voy a hablar de interpretación del contexto, sino que están uniendo arbitrariamente textos con una concepción, una preconcepción, ¿no? Exacto. O sea, de hecho, la forma en que están interpretando la Biblia para llegar a esas conclusiones es absolutamente errada, rompe todo principio de interpretación. En segundo lugar, estos textos que tú has leído muy apropiadamente, Luchito, cómo han conectado estas ideas expresadas en estos textos, tenemos que analizarlos primero en su contexto. Empecemos por el tema de 2 Corintios 10. Tú lo has dicho, me gustaría profundizar un poco más, Dale. ¿no? Cuando Pablo está hablando y está diciendo, porque el contexto es que Pablo está enfrentando las críticas de los que se oponían a él. Es importante entender eso. En la iglesia de Corinto, era una iglesia que tenía mucha división interna, y muchos de los líderes de la iglesia de Corinto eran personas que se oponían al ministerio de Pablo. Criticaban el ministerio de Pablo, obviamente criticaban su doctrina, pero principalmente criticaban su apostolado. Ellos no decían que no es apóstol. Y Pablo está argumentando contra ellos. Una de las cosas que ellos decían es que los apóstoles, Pablo incluido, andaban en la carne. Ese es el contexto en el que Pablo va a hablar esto que explica en el capítulo 10 de 2 Corintios. Una de las cosas que le criticaban los que se oponían a Pablo es que andaban, que los apóstoles que andaban, y Pablo incluido, andaban en la carne. Y es ahí donde en el verso 3 Pablo empieza a contestar algo, ¿no? Y dice, pues aunque andamos en la carne, decía Pablo, no Ajá. militamos según la carne. Primera cosa que tenemos que interpretar, ¿no? Pablo se está defendiendo y dice, sí, andamos en la carne. Ahora, aquí hay una cosa muy lógica, Luchi, muy lógica. Todos vivimos todavía en la carne. Todos todavía tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma que está sujeta a condicionamientos de este mundo y todavía vivimos en la carne. No importa qué madurez hayamos alcanzado, todos vivimos en la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque aunque andamos en la carne, y ahí Pablo empieza a hablar y decir, no militamos según la carne. O sea, vivimos en la carne, pero no militamos en nuestra carne. Y ahí Pablo empieza a hablar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La pregunta es, ¿de qué fortalezas está hablando Pablo? Estoy profundizando un poco lo que tú has explicado, Luchito. ¿De Adelante. qué fortalezas está hablando Pablo? Los que arbitrariamente arman esta doctrina, uniendo de aquí y de allá versículos bíblicos, quieren asociar esas fortalezas con las potestades espirituales de las que habla Efesios 6:12, ¿no? Solamente por una cuestión de palabras, porque la palabra fortaleza se parece a la palabra potestad y autoridad. Pero cuando tú sigues leyendo lo que has leído, el verso, por ejemplo, el verso 4, el verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez. Esto es muy interesante, porque la palabra milicia en este pasaje, Luchito, como en muchos otros pasajes, la palabra milicia no está asociada al diablo en su contexto. Esto es importante. Ujú. Dice, no militamos porque las armas de nuestra milicia, y la palabra milicia no está hablando de fortalezas espirituales, está hablando de argumentos, está hablando de argumentos, está hablando de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, está hablando de pensamientos. ¿De qué está hablando? Si queremos ser puntuales, de argumentos, de altivez y de pensamientos. Satanás, el diablo y las potestades espirituales no están incluidas en el texto de este pasaje. La Amén. palabra milicia no está asociada al diablo. Y está hablando de cosas, de fortalezas que los cristianos tienen en la mente. A mí me gusta hablar de patrones de pensamiento, Ujú. patrones de pensamiento. Me gusta usar un ejemplo, me gusta usar un ejemplo. El ejemplo que se da es un ejemplo hipotético, pero que podemos verlo repetido muchas veces en nuestro alrededor.
el típico ejemplo de un padre que maltrata a su hijo verbalmente, ¿ya? No es un padre que maltrata a su hijo físicamente, no lo maltrata físicamente, pero sí lo maltrata verbalmente. Le dice, eres un burro, no sirves para nada, nunca vas a aprender las cosas. Y a veces yo cuando estoy explicando estas cosas, me pregunto, ¿hay o no hay padres así? Y muchos responden, sí, hay padres así. ¿Qué pasa con el niño que está siendo maltratado y que escucha de su papá, que su papá le dice que no sirves para nada, eres un burro blanco, que nunca vas a lograr? Y todo lo que su padre le dice, que lo maltrata verbalmente, el chico lo va asimilando, y al final, si es su padre el que se lo repite de forma tan reiterativa, lo machaca con estas cosas, el niño termina creyendo eso. El niño termina creyendo, soy un bueno para nada, soy un burro blanco, nunca he hecho nada, nunca voy a lograr nada. Y ese niño, por todo lo que es lo que ha escuchado desde niño de su padre, ha creado lo que podríamos nosotros describir como una fortaleza mental en su mente. Es una fortaleza en su mente. De eso está hablando Pablo. Está hablando de fortalezas, destrucción de fortalezas, pero está hablando de fortalezas en la mente, está hablando de patrones de pensamiento, está hablando de argumentos, está hablando de altivez y está hablando de pensamientos. Mm. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la mente de cuando ya ese niño ha crecido y es joven? Tiene patrones de pensamiento que lo condicionan al fracaso. Empieza algo y no puede terminarlo y fracasa, empieza una relación y como está condicionado al fracaso, falla en algo y en todo falla y en todo falla. Y no es el resultado tal vez ya de su propio desempeño, es el resultado de fortalezas que hay en su mente. Luchito, de lo que Pablo está hablando en este pasaje es precisamente de ese tipo de fortalezas. Y no hay ninguna forma de interpretación plausible que pueda relacionar estas fortalezas de las que habla Pablo, pueda relacionarse con Efesios 6:12. Ahora, hay un estudioso, y con esto te voy a pasar la palabra, hay un estudioso de la Biblia, tú lo conoces, hemos hablado muchas veces de él, Rick Renner, ¿no? Mm. Que es una persona Me que, encanta este aparte man. de que es un estudioso de la Biblia, es un experto en los idiomas originales, en el griego y si no me equivoco también en el hebreo, ¿no? O sea que es una persona que cuando lee el Nuevo Testamento sabe qué palabras han sido empleadas y es un estudioso muy meticuloso de estas cosas. Él hace un estudio, hay un libro que él lo titula Vestidos para matar, Dress to Kill, ¿no? Mm. Y en ese libro él habla de la guerra espiritual. Y hay una parte, en un capítulo, donde él hace un estudio, Luchito, un estudio, y dice, hay 5 veces en la Biblia, ahora no sé, dependiendo de las traducciones, nosotros podemos complementar este estudio, pero dice, hay 5 veces en la Biblia que aparece la palabra guerra y milicia, pero en todo el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento, la palabra guerra y milicia. Pero él afirma algo, dice, en ninguna de esas veces que la palabra guerra y milicia aparece en el Nuevo Testamento, un experto en el griego, aparece relacionada o asociada a Satanás. Y entonces él menciona algunos ejemplos, ¿no? Él menciona algunos ejemplos. Tengo aquí algunos que puedo mencionar, ¿no? Algunos, no quiero hacerlo muy larga mi intervención, pero, por ejemplo, el primer ejemplo que él menciona es este que acabamos de leer, ¿no? En que Pablo está hablando de milicia, pero está hablando de cosas de la mente, ¿no? Después habla de otro pasaje donde aparece la palabra milicia y dice, manteniendo este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que antes se hicieron por ti, milites por ellas la buena milicia. Mira lo que le dice, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, dice, ¿no? Y la buena conciencia. Este Amén. es otro ejemplo en que aparece la palabra milicia, pero no está asociada a el diablo, está asociada a la fe. Y puedo mencionar algunas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar de que en algún momento a Pablo le escribe a Timoteo pidiéndole que él milite la buena batalla. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí está la palabra militar, la palabra milicia y sus derivados, pero aquí Pablo lo está usando como una ilustración, ¿no?
Tú ocúpate de tu ministerio porque un soldado, poniendo como ejemplo, aquí no está hablando del diablo, no está hablando la palabra milicia asociándola que tenemos que pelear con el diablo. Sintetizando, Luchito, cuando nosotros interpretamos la Biblia y nosotros vemos todo esto de guerra, milicia y esto de pelear, la Biblia en ninguna parte está hablando, usando estas palabras para hablar del diablo. Y es lo que están haciendo con este pasaje. ¿Qué nos dices tú, Luchito? Excelente. A ver, estoy pensando en las personas que se están conectando y bueno, si solo nos vieran esta vez o esto último que estamos hablando, pueden pensar, no creen en guerra espiritual, no creen en conflicto espiritual. La Biblia habla de un conflicto espiritual. Tenemos un enemigo Definitivamente. real. Tenemos un enemigo real que ha sido vencido en la cruz del Calvario, pero todavía por un tiempo más está vigente y operando Sí, en este sí. mundo caído. De hecho, la Biblia se refiere a él como el príncipe de la potestad del aire. La Amén. pregunta es si en algún momento, en algún lugar en la Escritura, se nos instruye a derribar fortalezas espirituales y vemos, haciendo una correcta interpretación de la Biblia, que no, que no. Y yo creo que la razón de esto tiene que ver con la práctica religiosa o la práctica de fe de las personas. O sea, el gran problema de hacer énfasis solo en la parte espiritual, las fortalezas y todo, creemos que al hacer guerrear, hacer guerra espiritual o derribar fortalezas o principados, eventualmente algún momento si un principado cae, la gente va a venir por montones a las iglesias porque se va a quebrar todo ese engaño del diablo y todo lo demás. Hermanos, hay gente que realmente está engañada por el diablo. La Biblia habla del hombre natural, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos a fin de que no les resplandezca la luz del Evangelio. Creo que es 2 Corintios 4:4. Pero aún responde a la responsabilidad y la decisión de cada uno es rendirse a Cristo. Señores, o sea, Amén. no es solo el diablo, es uno mismo. Hay gente que ama pecar, hay gente que ama el pecado con todo su corazón. Obviamente puede haber una influencia, pero a la hora de decidir, por mucha influencia que el enemigo tenga, no va a poder gobernar sobre nuestras decisiones. Entonces, claro, es más fácil reprender a quien no ves que testificar a quien ves. Uh, Mm, Me salió bien mm, esa. Reprender a quien no ves que testificar a quien sí ves, que testificar de Cristo y dar mm. testimonio y alcanzarlo. Ahora, es interesante. Hace años hablaba con un hermano que tú lo conoces, acerca de qué es cuáles son los elementos que nos ayudan a interpretar correctamente la escritura y en medio de esta práctica de interpretación, de darnos a estudiar y a entender la palabra, ¿cómo identificamos falsas doctrinas, falsas enseñanzas? Uno, porque normalmente quienes sostienen estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, contravienen principios de interpretación bíblica, contravienen principios, violan Exacto. principios o no siguen los principios. Lo que has estado hablando. Me gustó mucho tu interpretación en profundidad y la explicación de 2 Corintios 10. Genial. Aquellos que asocian esto a guerra espiritual y a derribar fortalezas espirituales en regiones celestes están contraviniendo interpretación bíblica, Claro. ¿cómo se dice? Quiero anotar esto. Me estoy anotando cosas para no, para no perder la Yo idea. también tengo aquí mi Entonces, libretita. sí, sí. Entonces, contravienen reglas de interpretación, pero el otro asunto que surgió cuando yo hablaba con este hermano era esto. Mira el resultado de esa enseñanza falsa en la vida de las personas. Y normalmente desvía la atención de las personas de la devoción a Cristo, viene a ser un tropiezo, es algo que no trae un resultado que se esperaba. Ahí también tú puedes ver que la enseñanza no está bien. Y en medio de todo esto, en la anterior sesión te hablaba sobre ciertos grandes movimientos en el cuerpo de Cristo en los años 80, 90, 1990, que había este énfasis de guerra espiritual y todo, que se empezaron a promover unos eventos de rompimiento o derribamiento de fortalezas y esto y el otro. Y me acuerdo, y lo puedo decir
sin afán de denostar ni de traer a nadie para abajo, porque esa no es la idea, pero me acuerdo que Ujú, aquí en Bolivia hubo un movimiento de esos, ujú. siguiendo la corriente de la moda que venía al cuerpo de Cristo, porque son modas. Estos vientos de Sí, doctrina, hermano, son modas. Ahora hay sí, modas que son interesantes y hay modas que son un desastre. O sea, y con eso, cuando un viento de doctrina quiere aislar a las personas de la correcta interpretación de toda la Biblia, de todo el mensaje y de todas las verdades bíblicas, ya es un problema, se puede volver una herejía. Entonces, dentro de claro. estas modas hubo una actividad que se promovió a cierto nivel que se llamaba la invasión de Potosí. Fue la invasión de Potosí, así se llamó. Entonces, movilizaron cientos, si no miles de cristianos que fueron a Potosí. Y no tengo nada en contra de eso. Sería lindo agarrar, ir a una ciudad y hacer y testificar y predicar y todo. Parte de eso tenía que ver con la parte de evangelismo. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Ahí yo 100% a favor. Apoyo, Pero claro. la otra parte de la actividad era tener un encuentro espiritual de alto nivel en Potosí. ¿Por qué Potosí? Porque es la parte en Bolivia más alta de Bolivia. Es Primero. lo que hablábamos el otro día, ¿no? Segundo, sí. Segundo, que está muy asociada a la parte de Potosí, a todo el pasado colonial de la explotación de la plata, de las riquezas de plata, los cerros con depósitos de plata durante la colonia, ¿no? Que Así es. nos sacaron lo que quisieron. De hecho, hay crónicas que dicen, afirman que pues, se podía hacer un puente de plata desde Bolivia hasta España, ¿no? Con todo lo que se sacó, no lo sé. Y hay quienes dicen que también se podía hacer otro puente con los huesos de las personas que bajo esclavitud, bajo un sistema de esclavitud esclavista, dieron su vida o murieron en todo este proceso de extracción. Bueno, más allá de eso se asociaba con pecados ancestrales, con brujería, con prácticas de la nación asociadas al pasado de las culturas andinas. O sea, se metió todo el asunto para justificar en Potosí. ¿Y qué se hizo? Se nombró o se buscó 7 personas. Tiene que ser 7, hermano, ¿no? Porque el 7 en la Biblia es místico, ¿no? ¿Ves? O sea, obviamente no es místico, pero hay gente que le asigna un significado místico. 7 días de la Ujú. semana y esto y el otro, 7 espíritus de Dios y esto y lo otro. Bueno, en realidad en la Biblia 7 significa plenitud, pero se nombraron, creo, eran 7, creo que eran 7, intercesores de altísimo nivel que tenían que estar en ayuno y orando y guerreando y desafiando las potestades sobre Bolivia. Se trajeron personas cristianas de los países limítrofes con Bolivia, todos los países limítrofes, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, Perú, y hubo una especie de pedida de perdón y reconciliación, porque a nombre de sus países, estos queridos hermanos pidieron perdón a Bolivia por todos los desmembramientos territoriales que sufrimos a lo largo de nuestra historia, porque Bolivia casi ha perdido la mitad de De su su territorio. territorio, el que tuvo cuando fue fundado al inicio, como el Alto Perú y Ujú. luego República de Bolivia, en honor al libertador Bolívar. Entonces, se supone que todo propiciaba bien, o sea, en medio de todo esto había un futuro, un futuro, se auguraba un futuro brillante, las cadenas iban a ser de Bolivia, iban a ser de una vez rotas para siempre, la gente iba a venir corriendo a las iglesias a escuchar el mensaje y todo lo demás. Miren, hermano, estamos 30 años después de eso, más o menos. Estamos peor. No hubo resultados. Tal vez a nivel del movimiento evangelístico sobre la ciudad de Potosí, sí. Creo que mucha gente nació de nuevo. Espero que hayan empezado a reunirse en buenas iglesias y hayan dado fruto en eso y hayan sido discipulados y sigan en la fe. Pero aparte de eso, querido Jaime, absolutamente nada. No, ningún Absolutamente resultado. nada. Absolutamente nada. Y ese es el gran problema. Simplificamos tanto las cosas que eludimos la responsabilidad de ser luz y sal en el mundo, luz del mundo, sal de la tierra, y alcanzar a otros uno a uno, que eso es lo que hay que hacer, hay que evangelizar. Creo en campañas evangelísticas, por si acaso, creo también en campañas masivas, creo que es importante, son medios, usar en medios, redes y todo lo demás, pero nada, ninguna actividad
debería evitar o eximir a la iglesia de su responsabilidad, de acuerdo a la Escritura, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, que es labor de la iglesia, a los perdidos. La Biblia dice de predicar a toda criatura. Y en medio de todo esto, hermano, hay pues una mezcla de teologías del Antiguo y del Nuevo Testamento que no nos ayudan en nada, porque volviendo Exacto, al rigor de la interpretación bíblica, hay que diferenciar uno de los dos contextos mayores, que son Antiguo Testamento diferenciado del exacto. Nuevo Testamento. Entonces, bajo el Antiguo Testamento, el príncipe de Persia, se entiende la potestad o el principado que estaba sobre la región de Persia en Daniel 10, se opuso al mensajero de Dios, a Gabriel, ¿no? Durante 21 días. Daniel Ujú. estaba ayunando, vino Miguel, hubo un conflicto. Ok, pero eso era Antiguo Testamento. Bajo el Nuevo Testamento, hermanos, Jesucristo ya ha vencido. No estamos operando bajo el patrón del Antiguo Testamento. No podemos pretender igualar algunas actividades asociadas con guerra espiritual solo porque los satanistas o los brujos hacen eso. Y ya ahora voy a ir un poquito más allá. En mis épocas, en mis años mozos del inicio de mi fe, vimos todos estos excesos, ¿no? Y había una teología formada sobre este asunto de derribar. Y había algunos congresos de guerra espiritual y se buscaba hacerlos en lugares pesados. Hablaremos de África, Uganda. Y yo escuché en prédicas, ¿no? O sea, que había un congreso de alto nivel donde iba a haber muchos líderes del mundo, porque vino una moda. ¿Y qué es lo que encontraron cuando estaban llegando a Uganda? Había, dice, como en los cerros ellos veían como 500 vacas, así, pero sacrificadas, o sea, abiertas a la mitad, humeando. Y eran los brujos de Uganda queriendo desbaratar lo que iba a ser ese congreso cristiano. Y ahí se concibe el asunto de la lucha de guerra de altares, ¿no ve? Hay sacrificio al diablo, nosotros tenemos que sacrificar más y esto y el otro. Ahora, yo entiendo las bondades, entiendo la necesidad de testificar de Cristo y respeto mucho las actividades de alabanza y adoración que se hacen al aire libre. Yo creo que está bien, Exacto, no estoy en contra, no estoy en exacto, contra. Pero exacto. si el concepto de eso es los satanistas sacrifican, nosotros también, no nos vamos a dejar, guerra de altares. Hermanos, si fuera así, los cristianos iban a perder el asunto en Uganda porque ya había 500 vacas sacrificadas por los brujos. Entonces, a veces la lógica es esta, los brujos están mandando maldiciones, los brujos están haciendo sacrificios animales, están buscando hacer sacrificios humanos. Oh, horror, horror, tenemos que orar más, nosotros tenemos que consagrarnos. Y se toma el asunto como si estuviéramos en un mismo plano donde dependiendo de de nuestro compromiso y nuestra iniciativa de enfrentar los poderes de las tinieblas, apenas recién de esa manera vamos a prevalecer. Cuando Jesús ya ha vencido al diablo, hermanos, ya ha vencido. Y antes de pasarte esto, Jaimito, creo que es importante, sé que tienes hartas cosas que decir, pero no quiero Tranquilo, tranquilo. quiero compartir simplemente una cosita más que sí lo aprendí en un evento donde estaba muy asociado a, a este viento de doctrina. Rescato lo bueno y le doy la mirada del Nuevo Testamento, porque es lo que importa, el nuevo pacto. Desde el Antiguo Testamento se sabe, y desde la práctica la práctica religiosa de las culturas, siempre está asociado el asunto de la práctica religiosa al sentido del sacrificio. El sacrificio para apaciguar a los dioses, ¿no? El sacrificio. En el Antiguo Testamento, en la práctica de la ley, todavía un sistema sacrificial que los judíos practicaban, que estaba basado en derramamiento de sangre animal para lograr expiación, ¿no? Una cobertura temporal de los pecados de las personas a través del derramamiento de sangre animales. Pero todo eso apuntaba al sacrificio perfecto de Jesús, que de una vez se ofrece para siempre, logrando eterna redención, de manera que ya no necesitamos Amén. sacrificar más. Ahora eso tiene que estar Amén. claro en nosotros. Pero el paradigma de esto es así, dice, el sacrificio desata poder. Ese paradigma se aplica en brujería. Los brujos saben eso, por eso buscan sacrificar suyos o, bueno, enterrar suyos de ovejas, ¿no ve? El feto de la oveja y quemarlo y esto y lo otro. O sea, el sacrificio desata poder. Eso es claro.
Y parte de eso tenemos que ver, no voy a entrar en detalles, pero en Segundas Reyes, capítulo 3, todo el capítulo 3 habla sobre un conflicto del rey de Moab que se rebela contra Israel, se enfrenta en una batalla juntamente con Josafat y el rey de Israel por Josafat, el rey de Judá. Ahí está el rey Acab. Exacto. El rey Acab muere y luego sube al trono el hijo de Acab, que era Jeroboam, me parece. Bueno, está ahí todo el relato. Pero al final, cuando el rey de Moab pierde la batalla y está a punto de ser muerto, en el último verso del capítulo dice, entonces arrebató a su primogénito, el rey de Moab, en Exacto. el verso 27, que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. O sea, lo iban a matar, pero lo que él hizo fue brujería de alto grado. Sacrificó a su hijo, al primogénito, como un sacrificio a los dioses falsos y Ujú. desató poder espiritual, al punto que Israel "Ay", lo iban a rentar y se fueron. Salvó su vida, pero sacrificó a su hijo. Ahora, nos dejamos impresionados con eso porque esta es una cuestión de maldad. O sea, Dios condena en el Antiguo Testamento el sacrificio a los dioses falsos. Y cuando hay un verso en Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti a quien haga pasar a su hijo por fuego, no está diciendo quien hace saltar a su hijo sobre la fogata en San Juan, por si acaso. Pasar por Ujú. fuego es sacrificar como fuego a su hijo, porque esa era práctica pagana para hacerse de poder. Eso es Exacto. innegable. Dentro de la teología andina o la cosmovisión andina en nuestros pueblos también ocurre eso. Estamos conscientes, yo estoy muy consciente de eso. Pero algo que estas personas, estos amados hermanos, ignoran es la segunda parte de la premisa. Miren, el sacrificio desata poder. Perfecto. Pero cuanto más grande es el sacrificio, más grande es el poder. Dios Padre sacrificó a Jesús en la cruz por Amén. nosotros. Amén. Entonces, el sacrificio más grande que podía haberse hecho en toda la historia de la humanidad, en toda la creación, fue ejecutado por Dios Padre, sacrificando a su Hijo a favor nuestro. Jesús entregando su vida como sacrificio, tomando nuestro lugar. Entonces, eso nos pone a nosotros ya en la visión del nuevo pacto y las realidades de la redención en un lugar totalmente de superioridad sobre el Aleluya. enemigo, sobre los Amén. satanistas, sobre todo. Que los satanistas, hermanos, ayunen, que sacrifiquen. Bueno, deben necesitar eso, pues, porque son el bando perdedor. No me voy a poner en paralelo con ellos. Voy a profundizar en las realidades del nuevo pacto sin negar la verdad del antiguo, pero en la realidad del nuevo pacto, que es la sustancia de lo que se hablaba por sombras y tipos en el Antiguo Testamento, y voy a caminar a la luz de la autoridad de lo que Cristo ya ha hecho. Y voy a usar esa autoridad para testificar a las personas, ganándolos uno a uno, haciendo los discípulos de Cristo. O sea, el sacrificio desata poder, pero cuanto más grande es el poder, cuanto más grande es el sacrificio, más grande es el poder. Eso nos hace más que vencedores, hermanos. No se nos autoriza ni se nos instruye derribar o pretender derribar potestades demoníacas de una, porque gente todavía va a estar adorando a esas potestades de su propia voluntad. Y si hay algo que nosotros no podemos hacer, es enseñorearnos de la voluntad de otras personas. No podemos. Por eso es que ganamos uno a uno, para que de su propia voluntad se rindan al Señor. Porque si no, hermanos, todos tendríamos a todas nuestras familias ya en la iglesia, todos ya seríamos discípulos, el Señor ya habría venido, el mundo ya habría sido evangelizado si dependiera de nosotros, tomando autoridad sobre la voluntad de otros. ¿Qué hacemos Exacto. cuando la voluntad de gente impía está rendida al enemigo, o por ignorancia o por voluntad? Porque hay gente perversa. Jaimito, ¿qué puedes decir, hermano? Perdón, me he extendido. No, tranquilo, Luchito, a mí me ha gustado escuchar tus argumentos. Has tocado un tema muy importante, ¿no? Mencionaste esta frase, guerra de altares. Y cuando tú mencionaste esa frase, yo me acordé que la Biblia refleja una guerra de altares en el Monte Carmelo una vez. Mm, Esa era una auténtica guerra de altares, historia del Antiguo Testamento, ujú. donde Muy tenemos a Elías predecible.
Sí. Exacto, Elías como protagonista, ¿no? ¿Y por qué? Porque Acab, el rey Acab, casado con Jezabel, había introducido el culto a Baal, o sea, toda la nación estaba, se había convertido en una nación que estaba practicando un culto idolátrico, ¿no? Y bueno, es ahí donde Elías aparece y les dice: ustedes hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, sírvanle, si Baal es Dios, y se produce una guerra de altares. Ahora, lo que tú me cuentas, claro, a mí me impresionaba, ¿no? Porque me estás contando una historia en África, ¿no? Mm. Una historia en África que de repente los creyentes, los cristianos están yendo a pelear contra todas esas manifestaciones paganas, y me cuentas que aparecieron cantidad de vacas sacrificadas, ¿no? Y como que los cristianos se pusieron en la postura de querer combatir en ese campo de batalla. Claro, y de repente nosotros nos ponemos a pensar, de repente han querido usar un poquito la Biblia y han dicho: sacrifiquemos alabanza, ¿no? Ahora, la alabanza es una expresión para alabar a Dios, ¿no? No es una expresión para hacer guerra de altares. Al menos ahorita yo veo mis recuerdos de la palabra de Dios, y no veo que la alabanza sea algún mecanismo con el cual nosotros podamos hacer guerra. El asunto, Luchito, es que cuando nosotros estamos hablando de la guerra espiritual, y tú lo has puesto bien, yo quiero enfatizar esto: tenemos que apoyarnos en la victoria de Cristo. Amén. La tal guerra espiritual como se la practica hoy en la iglesia, con tantas prácticas no respaldadas con la Biblia, no es la guerra espiritual en la que estamos nosotros los creyentes, ¿no? En realidad, para poder entender en qué guerra espiritual estamos, lo tenemos que hacer a la luz de nuestra redención, ¿no? Sería hasta absurdo pensar que nosotros tenemos que combatir el paganismo con guerras de altares. El sacrificio de sangre perfecto que nos redimió, que pagó el precio por nuestra redención, ya fue realizado en la cruz del Calvario. Y todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que hacía desde el principio las personas del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, y todo lo que es los sacrificios de animales, eran solamente figuras y sombras de lo que en un momento Jesús iba a perfeccionar. Nuestro Redentor iba a perfeccionar, y Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Porque si nosotros todavía, me gusta que hayas tocado ese tema, porque si la guerra espiritual en la que estamos todavía tiene que involucrar algún tipo de sacrificio, estaríamos menospreciando la victoria de Cristo. Definitivamente. La guerra espiritual tiene que estar basada en la victoria de Cristo. Yo tengo unos pasajes acá, que cuando Jesús iba a ir a la cruz, habló del príncipe de las tinieblas, Mm. el príncipe de este mundo. Por ejemplo, tengo una primera cita de Jesús en Juan 12, donde dice: respondió Jesús y dijo, estoy por si acaso leyendo Juan 12, 30 y 31. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Dios había hablado. Y dice el verso 31: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aleluya. Primera expresión de Jesús. Jesús está, por si acaso, acá en el capítulo 12, si uno lee su contexto, Jesús está hablando de su muerte. Y está hablando de que el grano de trigo tiene que morir, y está hablando de su muerte, y está diciendo algo, está diciendo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando yo voy un poco más adelante, en el capítulo 16, en el capítulo 16, cuando el Señor está hablando del Espíritu Santo, en el verso 8 adelante dice: y cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aleluya. El Evangelio de Juan. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Jesús todavía está vivo,
para que ese juicio se produzca, Jesús estaba yendo a la cruz, eran las horas previas, esto, cuando Jesús escribe esto, horas previas a ser crucificado. Entonces Jesús ya está hablando desde una postura de victoria. Él tenía que atravesar la cruz, pero Jesús ya está hablando de su victoria, ¿no? El príncipe de este mundo será juzgado, ¿no? Amén. Y si no me equivoco, en el capítulo 14 hay otra referencia donde Jesús dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, cuando Jesús vino, él confrontó a Satanás en su ministerio terrenal, porque él como un hombre ungido, echó fuera demonios, sanó enfermos y confrontó a Satanás desde su perspectiva de un hijo de Dios caminando en este mundo. Pero lo más importante que él iba a hacer con Satanás no era echar fuera demonios, lo más importante que él tenía que hacer no era resucitar a Lázaro, no era calmar las tormentas, lo más importante que Jesús tenía que hacer como nuestro Redentor era ir a la cruz, donde en la cruz él iba a vencer, a derrotar y a infligirle la más grande derrota a Satanás, ¿no? Cuando yo leo estos pasajes del Evangelio de Juan, yo digo, Jesús estaba yendo a la cruz preparado para obtener la victoria de la que ahora los cristianos deberíamos gozar y disfrutar. Muchos cristianos piensan que todavía esa victoria no se ha conquistado. Cuando los cristianos están con prácticas de liberación que engrandecen el poder del diablo, es como si ignoraran que la victoria se ha conquistado. Es como si no se apoyaran en una victoria que fue conquistada. ¿Cómo es que la Biblia relata este pasaje? No el pasaje, sino la historia en la que Jesús vence a Satanás, ¿no? Obviamente, para vencerlo a Satanás tenía que ir a la cruz, tenía que morir en la cruz y tenía que ir al lugar de los muertos. Y es ahí donde aparece Colosenses 2:15, este pasaje de la Escritura, este pasaje de la Biblia, que los creyentes parecen ignorar, ¿no? Porque dice, y está hablando de su resurrección, Luchito, no tenemos el tiempo para hacer explicaciones detalladas, pero Colosenses 2:15 está hablando de lo que pasó en la resurrección de Jesús. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el verso anterior, en el verso 14 de Colosenses 2, Jesús habla de la sentencia de muerte, el acta de los decretos, que es la sentencia de muerte sobre nosotros. Dice, y quitando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ahora, cuando nosotros queremos ver en qué guerra o en qué batalla o en qué lucha, porque incluso la propia palabra guerra a mí me suena de más desmesurada para hablar del conflicto, porque la guerra implica que tienes que pelear para vencer a. Y el asunto es que a la luz de la victoria de Cristo, los creyentes tenemos que entender que es la redención que Cristo ha conquistado para nosotros, la base en la cual nosotros vamos a pelear nuestra pelea, porque sí hay una pelea, Luis. No es que no hay una pelea, hay una pelea. Cuando nosotros estamos viendo lo que tú citaste, Efesios 6:12, ¿no? Porque las armas, perdón, estoy en mi mente. Efesios 6:12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una sana interpretación de este pasaje nos lleva en primer lugar, la palabra lucha, Pablo la está usando en el contexto de la metáfora que él usa con la lucha deportiva. ¿No? No tenemos lucha, o sea, hay una lucha. El pasaje que acabo de citar está explicando que sí tenemos un enemigo real, no tenemos lucha contra personas. Muchas veces los creyentes cuando algo nos pasa, voy a poner un ejemplo un poco trivial, de repente yo trabajo como dependiente en una empresa, ¿no? Y tengo un jefe que es un abusivo, ¿no? Y de repente me friega, perdón la expresión, más bien no estoy en el púlpito, me friega. Vale, hermano. Me friega y me friega. Y de repente mi rabia, voy a usar una expresión más coloquial, mi bronca, es contra la persona. Y estoy enojado contra esa persona y esa persona, ¿no?
Lo que la Biblia nos está diciendo, tu lucha no es contra él. Hay un enemigo real detrás de las personas y luchamos contra un enemigo real. O sea, lo único que está diciendo ese pasaje de Efesios 6:12 es que sí, nuestro enemigo es real. Ahora, ¿cómo concatenamos estas dos cosas? ¿Jesús lo venció o es real? Estas dos ideas se contraponen, son contrarias, o tengo que elegir entre que Jesús lo venció y es un enemigo real, o tengo que complementar estas ideas. Una sana interpretación nos tiene que llevar a lo siguiente. Tenemos un enemigo real, está vencido, pero le queda un recurso. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, los creyentes. Cuando estamos hablando de la guerra espiritual, por si acaso, Luchito, yo voy a lanzar algo en este momento, que siempre lo lanzo cuando estoy hablando de esto y estoy ministrando sobre esto. La única lucha en la que se encuentra el creyente es la batalla de la fe. No hay más lucha. La guerra espiritual, como se la entiende en muchos sectores de la iglesia, es una guerra inventada por algún tipo de mala interpretación de la Biblia. Interpretaciones arbitrarias de la Biblia nos han llevado lo han llevado a ponerlo al creyente en un campo de batalla que no es real, ¿no? Pelear contra un enemigo. Ahora, el enemigo es real y está vencido. Las dos cosas son verdades. Es un enemigo real, pero está vencido. ¿Por qué tenemos nosotros que considerar que Satanás es un enemigo real? Porque le queda un recurso. Está vencido, pero le queda un recurso. El mismo recurso que pasó en el huerto del Edén, lo que ocurrió en el huerto del Edén, que usó Satanás, más bien, en el huerto del Edén. Yo hago siempre este ejercicio mental. Pregunto lo siguiente. Cuando Dios creó al hombre y le entregó el dominio de este mundo, y Satanás envidioso quería arrebatarle al hombre este mundo porque le pertenecía al hombre, y todo envidioso y todo amargado quería arrebatarle al hombre lo que Dios le había regalado al hombre, y estaba codiciando lo que el hombre tenía. Yo hago una pregunta. Satanás en el huerto del Edén tenía el poder y la autoridad para quitarle al hombre el poder que Dios le había dado, quitarle al hombre esta creación. Esa es la pregunta que yo hago, ¿no? Cuando el hombre fue creado y Dios le dio la propiedad de este mundo y el dominio de este mundo, la pregunta es, ¿Satanás tenía la autoridad y el poder para quitárselo y arrebatárselo a Adán? La respuesta es no. Satanás no podía arrebatarle nada a Adán. Pero sí Satanás podía usar un recurso, que es el recurso que todavía tiene. Y por eso la Biblia nos habla, tenemos un enemigo real, es un enemigo real. Está vencido, pero tiene un recurso. ¿Y cuál era el recurso que el enemigo tenía para hacerse con lo que Dios le había dado al hombre? Engañarlo. Engañarlo de tal manera, porque ya que él no podía quitarle al hombre lo que Dios le había dado, la autoridad y el dominio que Dios le había dado de este mundo, no podía quitárselo. ¿A qué recurre? A ese recurso que él tiene de engañarlo. Engañándolo, ¿qué es lo que logró el diablo? No se lo arrebató, engañándolo logró, le engañó a la mujer, sabemos esa historia. Pero lo que logró es que el hombre le entregue a él lo que él tanto anhela, el engaño. Y ese es el mismo recurso que ahora tiene Satanás, engañar, mentir. Cuando nosotros leemos el contexto de todo lo que es Efesios 6, Luchito, nos damos cuenta de cuál es la naturaleza de la guerra espiritual, si quieren usar ese término que no me gusta, a mí no me satisface, pero si quieren usarlo, úsenlo, ¿no? Pero ¿cuál es la naturaleza de esa guerra? ¿No? Y ahí yo uso tal vez me estoy extendiendo también un poco, ¿no? Pero uso otra ilustración que es útil en este caso. ¿Cuál es la naturaleza de la guerra en la que estamos? O de la lucha, o de la batalla de la fe, que para mí es la única guerra en la que se encuentra el creyente. ¿Cuál es la naturaleza de ese conflicto? Y lo dice claramente Efesios 6. Hay dos expresiones en Efesios 6 que nos muestran la naturaleza de ese conflicto. Es estar firmes y lo leeremos, ¿no? Lo leeremos. A veces es necesario ver textualmente. Dice,
vestíos de toda la armadura de Dios, estoy hablando de Efesios 6, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera idea, la naturaleza de esa guerra en la que te encuentras, querido hermano y hermana, es mantenerte firme, ¿no? Después, más adelante dice, en el verso 13 dice, tomad, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir, esa es la otra expresión, resistir en el día, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, a la luz de estas expresiones, que están citadas en el contexto de este pasaje de Efesios 6:12, ¿cuál es la naturaleza del conflicto espiritual que vive el creyente? El creyente no tiene que pelear con un enemigo que ya está vencido. Satanás ya es un enemigo vencido. Jesús lo venció. Y la Biblia a nosotros no nos llama vencedores, Luis. La Biblia a nosotros nos llama Más que más que vencedores. vencedores. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque esa expresión más que vencedor significa que tú participas de una victoria que tú no has conquistado, que alguien Amén. más ha conquistado por ti. Y a ti te hace, no te hace vencedor, te hace más que vencedor porque alguien conquistó una victoria y te la conquistó para ti. Por eso la Biblia te llama más que vencedor, nos llama más que vencedores, no nos llama vencedores. Porque la victoria que nosotros, de la que nosotros participamos es la victoria de Jesús. Amén. Pero ¿qué es lo que el enemigo tiene como recurso? Engañar. Por eso dice la Biblia, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanzas en muchas versiones dice insidias, mentiras, engaños. Y yo le añado mi propia versión para poder estar firmes contra todas las patrañas del diablo, mi versión personal. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo está vencido, pero si logra engañar a alguien, y ahí, Luchito, yo tengo un conflicto serio con mis hermanos que están embarcados en una falsa guerra espiritual. ¿Sabes cuál es el conflicto? Son creyentes engañados por el propio diablo para dar golpes al aire. ¿Qué nos puedes decir, Luchito? Jaimito, ya tenemos que cerrar prácticamente, Sí, pero sí. quiero resaltar esto. Me gusta esta expresión de golpes al aire, Mm, porque ha habido demasiadas iniciativas destinadas a derribar potestades, principados, todavía ahora, ¿no? Ya hablamos mm, en el anterior programa sobre eh, alquilar frecuencias radiofónicas que están fuera del dial, que no las escucharíamos nosotros por el tipo de frecuencia que hay, pero para que el diablo escuche, poner música de alabanza, de guerra todo el tiempo, proclamaciones, alquilar helicópteros, aviones, ungir con aceite, o sea, se ha hecho cada cosa, hermano. sí. Y, ¿sabes? No es mi corazón burlarme de esas cosas porque lejos esté de mí eso, no soy una persona que va a hacer escarnio de esas cosas, porque entiendo que las intenciones de estos amados hermanos que promotores de estos movimientos de guerra espiritual han sido las mejores. Mm, Sin embargo, podemos tener la mejor de las intenciones, pero si no tenemos un total apego a la escritura y a la dirección de la escritura y la guía real del Espíritu Santo basada en la escritura, eh, fracasamos, fracasamos. Y mira, solo para cerrar esto, me llamó la atención cuando tú hablas sobre estar firmes en Efesios, porque la batalla del diablo en realidad es sacarnos de la conciencia de nuestra posición en Cristo como creyentes. exacto. O sea, la batalla del diablo es esa, el momento que él no puede negar ni puede hacer que nosotros neguemos nuestra fe en Cristo. Pero la batalla del diablo sobre el cristiano es limitarlo, desanimarlo, Ujú. cansarlo Amén. e intimidarlo. Intimidad. Ahora, la transversalidad del arma es el engaño. Siempre el diablo es engañoso, es mentiroso. Jesús dijo que es padre de mentira. Cuando habla mentira, habla de lo suyo. Solo para cerrar ya esto, Jaimito,
has hablado en Efesios capítulo 6, verso 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Y en el verso 11 también habla de estar firmes. Esa palabra me vino a la cabeza esta que está en Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta palabra de resistir, habiendo resistido, Exacto. estar firmes. La palabra en ambos lugares es ansistemi en griego, que significa Wow. pararse en contra, oponerse, resistir, contradecir. O sea, lo que tenemos que hacer es resistir al diablo, es oponernos, es no ceder en nuestra posición en Cristo y la conciencia en realidad de lo que ya tenemos en Cristo. Y como creo que lo dije el anterior programa, Efesios 6 está después de 1, 2, 3, 4 y 5. Y en 1 y 2, Pablo está tratando, que es contexto, nuestra posición en Cristo, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y en 1 dice de que Cristo está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad de las tinieblas, sobre todo nombre que se nombra, y ha puesto Dios a la iglesia por cabeza, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, hablaremos de una iglesia militante, pero no en términos de guerra espiritual, de confrontación directa con el diablo. Hablaremos de una iglesia militante en el sentido de una iglesia movilizada que alcanza a las personas, que predica el evangelio, que demuestra la autoridad del reino, creyendo y actuando en milagros, señales, prodigios, como herramientas para evangelizar, para alcanzar a los perdidos y hacer los discípulos de Cristo. Ese es nuestro llamado. Y en eso tenemos que estar firmes, porque de nuestra posición deviene o deriva nuestra función, nuestra tarea. Y la Amén. iglesia es la llamada a evangelizar, a proclamar, a demostrar la autoridad del reino. Entonces, nuestra lucha respecto del diablo es simplemente estar firmes, reprender sus obras, porque Pablo dice también que hay que reprenderlas, pero cuando habla de reprenderlas, el sentido de esto es resistirlas, desecharlas, caminar en pos de Dios. Y con esto lo voy a cerrar, creo que es tiempo definitivamente que cerremos, pero algo que dijiste, hay gente que de su hora devocional, digamos, por así decir, su tiempo de oración, le tira 50 minutos atando al diablo, reprendiendo al diablo, y como yo digo a veces insultándolo, ¿no? Diablo cochino, maldito, y uno cree que el diablo, "Puta, ya, mucho me Verídico, importan, me voy, me voy, verídico. esta señora no se puede con esta hermana o con este hermano". No, aún en Judas habla de que no blasfememos, no hablemos sobre las potestades superiores. Tenemos toda la autoridad para reprenderlo, decirle hasta aquí nomás, Satanás, fuera en el nombre de Jesús, destruye esa artimaña, lo que quieras, y ya, hasta ahí llegamos. Pero la esencia de nuestra vida cristiana no es un conflicto espiritual, es una vida de obediencia rendida al Señor para dar fruto y alcanzar a las personas. Y es reflejar en nosotros el carácter de Cristo. O sea, Cristo no dejó un manual de guerra espiritual. Cristo predicó el reino, que Aleluya. o sea, implica el gobierno de Dios, la manera de hacer las cosas que Dios tiene, pero es para alcanzar a las personas. Así que, Jaimito, cerraremos, hermano. Nuestra charla amerita una continuación, continuará. Y vamos a estar descendiendo a la parte del conflicto personal, diremos, ¿no? Que ya estamos empezando a tocarlo, ¿no? Hablando sobre liberación y todo lo demás. Y Exacto. lo importante, hermanos, es que queremos dar fundamento bíblico. Tomen su tiempo para volver a escuchar el programa, compartir con otros. La idea no es polemizar, pero más allá de que la idea no sea polemizar, muy posiblemente va a haber polémica. Eso ya escapa a nuestro control y a nuestro buen deseo. Pero en realidad lo que queremos es traer contundencia y claridad bíblica. Dios no nos llama Amén. a reprender potestades y a derribarlas. Dios nos llama a vivir la vida cristiana y reproducir el carácter de Cristo y ser cada vez más semejantes a Cristo. Y en medio de esto alcanzar a las personas, proclamar el Evangelio.
el reino de Dios es una fuerza invasiva en la tierra hoy por hoy, que avanza en la Ah, medida en que la iglesia avanza en la exacto, proclamación del evangelio exacto, en función de la iglesia. exacto, en la proclamación del evangelio y en la actividad de hacer discípulos, discipular, inclusive naciones. Pero si fuera tan automático como hacer guerra espiritual y atar al diablo, todo ya estaría hecho, hermanos. Y no está hecho. ¿Por qué? Porque ha sido una distracción para el cuerpo de Cristo, que nos ha privado de hacer lo que realmente importa y es alcanzar a los perdidos. Porque de eso se trata. Jaimito, cerraremos con oración. ¿Quieres tú orar? ¿Quieres que yo ore? Bendecimos Yo a los quiero que ores, hermanos. pero quiero decir algunas Dale, últimas hermano. palabras muy Dale, brevemente, ¿ya? dale. Tenemos muchas cosas para hablar sobre este tema, Luchita, ¿no? Estamos hablando todavía sobre la guerra espiritual y estas prácticas, y ahora hemos aterrizado ya a un punto muy importante que es la victoria de Cristo, ¿no? Y hoy día estamos tal vez cerrando esta entrega de nuestro programa, hablando de que la verdadera lucha espiritual no consiste en pelear contra el diablo, sino en resistir, ¿no? Ujú. Estamos en un tiempo en que tenemos guerras en nuestro mundo. Está la guerra de Ucrania, está Israel invadiendo Gaza y demás. ¿Y qué pasa en esas guerras? Los ejércitos están queriendo ocupar territorios, ¿no? Ujú. Es una ilustración muy importante para mí. Están queriendo ocupar. ¿Qué pasó con Rusia? Rusia ocupó lo mayor que pudo del territorio de Ucrania porque es el ejército que vence es el que ocupa las posiciones de victoria, ¿no? El asunto es, nosotros en la guerra espiritual, ¿estamos en una guerra así? Y la respuesta es no, porque todas las posiciones que nosotros teníamos que tener, Cristo ya las conquistó. Aleluya. La guerra en la que estamos no consiste en una guerra en la que tenemos que ganarle posiciones al diablo, no, Jesús lo derrotó, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es mantener las posiciones en la posición en la que el Señor nos ha dado. No tenemos que pelear contra un enemigo para ganar posiciones, sino mantenernos firmes en la posición en la que Cristo ha conquistado para nosotros. Amén. Ahora, Luchito, esto puede un poquito también prestarse para interpretaciones. Entonces, no hay nada, el diablo no puede hacer nada con los creyentes. Tenemos muchas cosas que hablar en los siguientes programas porque vamos a hablar de que sí, el diablo puede hacer cosas con los creyentes. Con los incrédulos puede hacer más cosas, pero Ajá. también puede hacer cosas con los creyentes que se rindan a él. Y Ujú. puede trabajar en sus mentes, puede trabajar con opresión, puede trabajar con obsesión y muchos temas que necesitamos hablar en su momento para poner equilibrio de lo que estamos diciendo. Y yo me alegro que hayamos tocado este tema, Luchito. Te entrego la palabra para que tú cierres nuestra entrega como una oración. Amén. Mi resumen es continuará. El tema continuará. Aleluya. Amén. Gloria a Amén. Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, gracias por la luz que tu palabra nos da, Señor. Padre, todo lo Aleluya. que hemos hablado lo sometemos siempre, Señor, a la confirmación por parte de la audiencia con tu Amén. palabra, Señor, estudiando, abriendo la Biblia, Aleluya. interpretando de manera correcta, Señor. Te damos gracias, Señor, porque conforme la iglesia va madurando, Señor, entendemos, Señor, vientos de doctrina y cosas que han venido en el pasado, Señor, que han sido más distracciones que otra cosa, pero, Señor, avanzamos hacia la esencia y el verdadero llamamiento de la iglesia, Señor, que es Aleluya. ser luz del mundo, sal en esta tierra para predicar el evangelio, las buenas nuevas y alcanzar a todas las personas, Dios. Padre, te damos la gloria, Señor, porque nos permites compartir, Señor, usando medios tecnológicos, pero sobre todo te doy la gloria, Señor, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú guías nuestros pasos, tú guías a tu pueblo, Aleluya. levantas una Amén. iglesia militante, pero más que militante, una iglesia triunfante, vencedora, Aleluya. en el nombre de Amén. Jesús, Señor. No nos avergonzamos de nuestra fe, no nos avergonzamos de la obra que has hecho a nuestro favor, Señor, y nos extendemos en fe, Señor, y obediencia para alcanzar a las personas con las buenas nuevas de tu palabra, tu evangelio. Gracias. Bendecimos a toda la audiencia, Señor. Bendecimos a todos los hermanos que nos siguen, los amigos que se agregan, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Queridos hermanos, bendiciones, amigos. Jaimito, Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Luchito. Un saludo a toda nuestra audiencia. Dios los Amén. bendiga. Bendiciones.